por permitirnos llegar hasta aquí a tu casa, Señor. Este lugar que, como hemos estado hablando en los últimos minutos, Señor, pues vamos a utilizarlo para tener compañerismo el próximo domingo. En esta hora es utilizado como tu aula, como tu salón de clases, Señor, como el taller tuyo donde tú, Señor, remueves las imperfecciones de nosotros y nos moldeas más y más a la imagen de Cristo, Señor. Así que hemos venido de distintos lugares, Señor, luego de un día de trabajo para muchos de los que están aquí presentes, y queremos suplicarte en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros nuevamente, que nos des energía espiritual, en mi caso para poder hablar, Señor, y en el caso de mis hermanos para poder escuchar, Señor, con detenimiento, Señor, y con humildad lo que tú tengas que decirnos, Señor. Tú sabes de qué vamos a hablar en esta noche, tú sabes la inmensa importancia que estas palabras tuyas tienen para la vida nuestra, así que te suplicamos que nos dejes el regalo de la iluminación, Señor, y que abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos salir de aquí con una comprensión más bíblica de los asuntos que vamos a hablar, Señor. Te rogamos por el pastor Marcel mientras predica en la misión, te rogamos por su esposa, que tuvo un pequeño contratiempo en el camino, Maureen, que seas con ella y que la ayudes, Señor, en este momento, y que, Padre, pues podamos, luego de terminar, pues en armonía, Señor, y de buena gana, pues poder continuar sirviéndote en la preparación de este lugar para el domingo, Señor. Así que te bendecimos, tú eres bueno, eres fiel, tú eres digno, Señor, de nuestra confianza, eres digno de nuestro servicio, eres digno de nuestra entrega. Gracias por el regalo de la salvación, gracias por el regalo de la justificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, si en su Biblia sí tiene, ábrala en el libro de Romanos, en el capítulo número 1, rapidito, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Pablo, luego de expresar su deseo en los primeros versículos, luego de saludar a la iglesia de Roma, luego de expresar su deseo de visitar esta iglesia, en esos dos versículos Pablo proclama el poder del evangelio. Y estos dos versículos fueron los versículos que Dios me iluminó, ¿verdad?, dentro de todo lo que la Biblia hace por nosotros. Y al comienzo de el ministerio que Dios me llamó a hacer en el área de misiones y de evangelismo, esos dos versículos fueron los claves, los que prendieron, si usted quiere, el fuego para seguir sirviendo al Señor en esa dirección. Versículo 16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Importante, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por favor, note que no hay adición absolutamente de ninguna clase a la acción de creer. Es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, las buenas nuevas de salvación que están proclamadas en el Nuevo Testamento y que son proyectadas en el Antiguo Testamento como algo que eventualmente iba a
a manifestarse, la palabra correcta, en lo que usted y yo conocemos como la muerte, crucifixión, resurrección del Señor Jesucristo, con todas las implicaciones que tiene, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Se revela por fe y se revela para fe. Y como está escrito, que es lo que da razón de ser a nuestro estudio en esta noche, mas el justo por la fe vivirá. Right? Así que hemos estado considerando en este ciclo de Matete algunas doctrinas bíblicas. Vimos la doctrina de depravación, luego la doctrina de la regeneración, luego vimos la doctrina de la conversión y el miércoles pasado y en esta noche vamos a estar considerando la doctrina de la justificación. Y en la doctrina de la justificación estamos viendo cómo Dios, en su plan soberano y en su omnisciencia y en su justicia, Dios restituye o revierte, si usted quiere, nuestro estatus. El estatus que teníamos nosotros desde el momento en que entramos en este mundo, en este planeta Tierra, nuestro estatus era de que éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra contra Dios. Dios restituye, revierte nuestro estatus y lo lleva al estatus que originalmente teníamos, ¿verdad? En el comienzo de la creación, que estábamos en paz y teníamos armonía y podíamos convivir y teníamos relación con el Dios creador de todas las cosas. ¿Right? Vimos la vez pasada cómo en el Antiguo Testamento pues podíamos ver cómo la doctrina de la justificación es ilustrada en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de David. Vimos en el caso de Abraham la promesa de Dios a este hombre, Abraham, la cual nos muestra algo. ¿Alguien se acuerda qué es lo que nos muestra la promesa de Dios a Abraham? ¿La necesidad de qué? Son dos letras. ¿La necesidad de qué? De fe. Digo, sí, la necesidad de fe. ¿Ok? Now, vemos que en el Antiguo Testamento, contrario a como muchas personas quizás lo perciben, Dios bendice a su pueblo única y exclusivamente por medio de la gracia. Solo por gracia, right? Solo por gracia, y que el pueblo de Dios puede recibir bendiciones de Dios solo por fe. No recibe bendiciones de Dios a través de todos los rituales y los sacrificios, los festivales y las privaciones y todo ese sinnúmero de cosas que vemos en el Antiguo Testamento, que son una imagen de Cristo, right? Del Mesías que habría de venir. Así que en el Antiguo Testamento pues vemos eso. Dios bendice a su pueblo solo por gracia, porque a Dios le place bendecirlo, a Dios le plació escoger a un pueblo étnico en particular para ser el canal de su bendición, al ser el canal de su redención, ¿verdad? Pueblo de Israel. Nada en ellos ameritaba por encima de cualquier otro grupo étnico que Dios los escogiese. Así que vemos entonces Dios escogiendo, Dios bendiciendo a su pueblo solo por gracia, y vemos al pueblo de Dios que solo a través de la fe recibe las bendiciones de Dios. Amén. Ahora, es un principio, lo que estamos tratando de comunicar otra vez es que pues esta verdad bíblica de la justificación es ilustrada en la vida de Abraham en el Antiguo Testamento. Nos deja ver la necesidad de fe. ¿Cómo eran las personas salvas en el Antiguo Testamento? Por medio de la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Mediante las obras de las obras de la ley simplemente estaban ahí con el propósito de dejarle ver la realidad de algo que usted y yo también tenemos metido entre cuero y carne, que se llama pecado. Right? Si no hay ley, no hay conciencia de pecado. Amén. Es un ayo, es un maestro, es un instructor
que hacía eso. También vimos la justificación ilustrada en la vida de Moisés, la cual muestra lo inútil que es nuestra carne. Cuando dijimos carne, estamos hablando de ¿qué? De nuestras ¿qué? Empieza con O, nuestras obras, exactamente, right? La inutilidad de nuestra carne, right? Okay. La Escritura enseña que todos hemos desobedecido la ley de Dios. La ley de Dios tiene el propósito de exponer nuestro pecado, que ya señalamos hace un momento. No solamente eso, sino que la ley de Dios está ahí y cuando usted y yo nos encontramos cara a cara con ella, lo que hace es que intensifica nuestro pecado. Podemos estar por ahí engañándonos a nosotros mismos, pero tenemos un encontronazo con la ley de Dios y lo que vemos es como nuestro pecado pues se engrandece, ¿verdad? ¿Sabes? Nos permite pues verlo con más claridad. Y no solamente eso, sino que la Escritura enseña que todos merecemos la ira de Dios. ¿Okay? Y en el caso de David, vimos que la gracia de Dios para con David nos muestra la belleza del perdón que Dios nos da, la misericordia inmerecida que Dios nos da. Y vimos un patrón en el Antiguo Testamento que se trae para con nosotros en nuestro diario vivir, y es que somos llamados a confesar nuestro pecado y que cuando lo hacemos, Dios hace algo con nuestro pecado. Dios lo coja y lo carga, ¿verdad? Dios carga nuestro pecado. Ya nosotros no tenemos que cargar nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, ahora lo removemos de nosotros. Esa carga se la ponemos a Dios, ¿right? Echad sobre mí toda vuestra ansiedad, primera de Pedro, sobre Dios, porque Él se preocupa por ustedes, right? Echamos sobre nosotros su carga y lo que Dios hace con nuestra carga es que Dios la cubre con la sangre de Jesucristo, right? Y Dios, conforme a Colosenses capítulo 2, cancela nuestro pecado. Estamos hablando de la justificación, la doctrina de la justificación. Cómo Dios restituye todas esas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, se materializan en la persona del Señor Jesucristo, se manifiesta en la justicia de Dios, pero ahora la justicia de Dios es manifestada, ¿verdad? A través de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Okay. Entonces vimos también como mucho del contenido de la narrativa del Antiguo Testamento apunta, señala hacia el Nuevo Testamento, right? Entonces vimos dos porciones bíblicas que son las que están en la primera página de sus notas. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 26. De paso, lo que acabo de señalar ahí, parafraseado, es el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Right? Fe en Cristo Jesús, testificada de la cual la ley nos hablaba y los profetas nos hablaron sobre ese particular. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay diferencia, como leímos hace un momento. Dijimos que en estas dos porciones bíblicas, sin duda, vemos cómo las mismas nos hablan con autoridad acerca de la justificación y en ella, pues, podemos decir que se encierra una definición que es la que estamos utilizando en el contexto de nuestro estudio, ¿verdad? Y la misma está en la parte de abajo, inferior de la primera página de sus notas, que dice que la justificación es el acto de gracia divina a través del cual Dios declara justo a un pecador. ¿Cuál es la otra palabra? Solo, es clave, esa palabra es clave, solo, a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Lo que estamos considerando es una de las doctrinas o de los conceptos teológicos, si usted quiere, más importantes en el verdadero cristianismo. ¿Okay? Así que la justificación es el eje sobre el cual todo gira
en la fe cristiana verdadera, que es el título de esta sección. La justificación es el eje alrededor del cual gira todo en la fe cristiana verdadera. Es importante tener claro eso en nuestro entendimiento, porque si no entendemos la justificación correctamente, es muy poco probable que podamos entender algo más acerca del Evangelio. Así que precisamos ser cuidadosos y prestar atención a lo que esta importante doctrina nos enseña. Y lo primero que vimos, que fue donde nos quedamos la última vez, es que la justificación es un acto de la gracia de Dios. Salmo 130, Salmo 143, 1 y 2, lo que proclaman es la justicia de Dios. Hablando de Jehová el Señor, el salmista dice: Jehová, si miras los pecados, si los enjuicias, si los juzgas, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? En otras palabras, nadie podrá mantenerse si Dios le diese, ok, pues yo voy a juzgar los pecados de todo el mundo. Nadie tenía un chance. Nadie tendría la menor oportunidad, porque el estándar de Dios es perfección. Amén. Eso en esencia es lo que el salmista quiere comunicar. Y Salmo 143, 1 y 2, clamando a Dios el salmista: Señor, escucha mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y entonces hace esta afirmación tan extraordinaria que dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No tenemos el menor chance. ¿Right? Son Antiguo Testamento apuntando hacia el cumplimiento de todo lo que ya se había prescrito con relación al Mesías, en la persona del Señor Jesucristo, que vendría eventualmente en tiempo futuro. Nosotros miramos hacia atrás, ellos miran hacia el frente en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vimos entonces que la fe para salvación es un don de Dios. Eso lo sabemos todos. Gracias por salvos por medio de la fe. Esa fe no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo, es algo inmerecido, es algo que no precisamos nosotros dar nada a cambio. Lo segundo que vimos es que Dios soberanamente otorga la justificación, soberanamente. Incómodo para muchas personas aún en el día de hoy. Yo espero que los que están aquí presentes no se sientan tan incómodos, ya todo lo contrario, se sientan cómodos y se sientan esperanzados. Porque si dependiese del ser humano para alcanzar la salvación, algo que el ser humano hiciera, pues no había esperanza para nosotros, para nuestros padres, para nuestros hijos, para las personas que nosotros amamos. No habría esperanza. Porque sin Cristo, sin la salvación, todos estamos muertos en nuestros pecados. Amén. Vemos entonces que Dios soberanamente otorga la salvación. Pasaje importantísimo, Romanos 8:30. De hecho, todo el libro de Romanos es importantísimo, right? Y pues este pasaje pues también lo es, right? Nos recuerda el hecho de que Dios nos predestinó, y a los que predestinó, estos también llamó. Como hemos dicho ya varias veces en las últimas semanas, hemos repetido lo mismo varias veces. La esperanza es que podamos entenderlo y apropiarnos de esa verdad tan importante. Hay muchas personas que han sido predestinadas que aún no han sido regeneradas. Lo hemos expresado de esta forma. Hay personas que ya fueron redimidas, que la sangre de Cristo los compró ya, que aún no han sido regenerados. La regeneración ocurre en lo que Pablo está identificando ahí, cuando dice: y a los que predestinó también llamó. En ese momento, esos que ya han sido redimidos, ahora son regenerados. Y a los que llamó,
A estos también que justificó. Es una decisión. Lo vamos a ver dentro de un segundo, pero es importante. Me viene a la mente, lo reafirmo, así a la soltar. Es una decisión legal que Dios toma. Justificado. No es proceso. Santificación es proceso. Y aún así eso, Dios en su soberanía y en forma misteriosa que nosotros no podemos procesar en nuestra mente, porque nuestra tendencia es a pensar, o es esto o es aquello otro. No, Dios también nos santificó. Eso podemos ver un proceso, conversión, vimos algo, ¿verdad? Dios envuelto y nosotros también envueltos. Pero en el caso de la justificación, como ya se señalamos, lo que nosotros podemos aportar es absolutamente cero, nada, de ninguna forma. Y también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ay? Y en Romanos 4:16, haciendo referencia a Moisés, dice, por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. Y ahí fue que nos quedamos la vez pasada. ¿Okay? Now, el segundo punto en sus notas, con relación a la clarificación que estamos tratando de hacer, muy superficial de paso, de la justificación, es que la justificación es un acto de la gracia de Dios, que Dios mismo declara, escriba eso, que Dios mismo declara que sea de esa forma. Es un acto, una acción que Dios toma en base a su gracia, a su favor inmerecido, que Dios mismo declara que sea esa forma. Dios insiste en que esa es la forma en que pues vamos a ser justificados. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, muy importante entender que la justificación, como acabo de señalar ya varias veces, es una declaración, porque la justificación es un acto, como ya mencionamos, y no es un proceso. Escriba por algún lugar por ahí cerquita, dice, la justificación es un acto, no es un proceso. No es un proceso. En otras palabras, que es una decisión que se ha tomado, que ha sido hecha de una vez por todas. Utilizando el título de aquel mensaje de unos meses atrás, y se acabó. ¿Right? Dios la tomó y se acabó. Nada más con el testigo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Alguien se acuerda de qué era de qué estaba hablando Pablo? De qué, cuando Pablo dice, y esto erais, ¿qué era lo que ellos eran en el pasado? Sí, pero pecadores, claro, pero algunos ejemplos. Mentirosos, bocacheras, ¿sabes? Homosexuales, right? Okay. Codiciosos, right? Es bien fácil para nosotros ver algunos pecados como, wow, qué horrible, pero hay otros que son igual de horribles porque están al mismo nivel y nosotros pues podemos pasar toda nuestra vida siendo codiciosos y no tenemos problema con eso, right? Muy importante, muy importante. El punto es que, dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, pecadores, camino al infierno, dio varios ejemplos, pero ya habéis sido lavados. Eso es la redención de Cristo, la sangre de Cristo ha sido aplicada a ese pecado, ¿verdad? A ese pecado que conducía a estas personas al infierno. Está hablando de los hermanos de Corintios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, aunque todavía estaban. Por eso mencioné hace un momento, al hablar de la santificación, que pues es parte de las gracias de Dios para con nosotros y en
en gran medida podemos decir que es un misterio, porque Dios nos declara posicionalmente santificados, aunque se nos da exhortación a que en este lado de la eternidad pues busquemos la santificación. Amén. Y la Escritura nos enseña que Dios está santificándonos en este momento. Para algunas personas que son posiblemente tercas, quizás esa no es la mejor palabra, algunas personas que son insisten en buscarle las cuatro patas al gato, esa es menos confusa todavía, ¿verdad? Pues cuando encuentran algo como esto, pues insisten, como ya he dicho varias veces en esta noche, me parece, o tiene que ser una cosa a la otra, o estamos santificados ya, o tenemos que ser santificados poco a poco, ¿verdad? ¿Es un proceso o es una declaración? En el caso de la santificación son las dos cosas, ¿right? Y nosotros insistir en que sea una a la otra, pues es nosotros insistir en tomar una prerrogativa que no nos corresponde a nosotros. ¿Amén? No, pues yo no lo entiendo, pues seguro no lo podemos entender muchas cosas porque son verdades espirituales y muchas de ellas que entran dentro de la categoría de misterios, y la Escritura nos dice que lo que es misterioso es para Dios. Los misterios son para Dios, pero lo que es revelado es para nosotros, es para nuestros hijos, es para nuestra familia, para que las pongamos en práctica. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Okay? So Pablo dice, y esto era algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por la obra, por el Espíritu de nuestro Dios. Así que la justificación es un acto de la gracia de Dios que Dios mismo declara que sea de esa forma. ¿Okay? Now, también, escriba esto en sus notas, por favor, la justificación es una declaración legal. Es una declaración legal. Una pausa breve para señalar algo. Es importante que nosotros entendamos que una vez que hemos sido justificados, esa justificación no cambia en ningún momento, porque como ya señalé, es un acto que ocurre de una vez por todas. ¿Okay? Es una declaración de Dios, el cual, hablando de Dios, estipuló que fuera de esa forma y nada más con el testigo. Right? Es así. La justificación también es una declaración legal. Es una declaración que la Sagrada Escritura da. Es legal, la Escritura da esa declaración, ¿verdad?, sobre la justificación. Y esa declaración es una declaración por medio de la cual Dios le dice a un pecador como cada uno de nosotros, Dios lo mira y dice inocente. Y se acabó. Ese es el punto que tenemos que ver. Dios determina inocente. Éxodo capítulo, let me see, 23:7. There you go, it's right here. Okay. Dice la palabra, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. Right? Sin embargo, Dios hace esa declaración, inocente, justificado por medio de la fe. Mateo 13, 12 a 37 dice, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Romanos 2:13, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Y Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ese versículo 20 de Romanos 3 clarifica lo que hemos leído en Mateo 12:37, Éxodo 23:7
Y Romanos 2:13, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, proclamando nuestra total impotencia, lo inadecuado que somos delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la cosa se queda ahí, pues entonces ninguno de nosotros tiene esperanza de vida eterna. Te sugiero brevemente que regrese a la primera página de sus notas. Ese versículo que acabo de leer es el versículo 20. ¿Lo ves? Right? El que acabamos de leer en este momento, que le dije, este clarifica a los otros tres en caso de que los otros tres no ha sido mucho claro. Pues el versículo 20, right? Que dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La función de la ley era dejarnos ver a nosotros la realidad de una cosa que se llama pecado. El cumplimiento, o sea, Dios nunca tuvo la intención de que por medio del cumplimiento de la ley las personas pudieran ser salvas. Dios simplemente provee la ley como un vehículo mediante el cual tú y yo nos podamos dar cuenta de lo enormemente pecadores que nosotros somos y de la enorme necesidad que nosotros tenemos de un Mesías, de un Redentor. ¿Estamos? ¿Right? Así que el versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces mire en la primera página, en Romanos 3, 21 y 26. Obviamente, el versículo 21 prosigue al versículo 20. ¿Right? Versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. E inmediatamente dice que, pero ahora, está bien, pero ahora, eso quiere decir que algo cambió. Amén. Pero ahora, eso siempre ha sido de esa forma, eso fue lo que leímos en la Escritura, eso es lo que la ley nos dice, eso fue lo que los profetas proclamaban. Pero ahora, aparte de la ley, que lo que hacía era proclamar la necesidad urgente que nosotros tenemos de un Redentor, porque nosotros no podemos cumplir en ninguna forma, muchísimo menos a perfección, pero en ninguna forma consistente con la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, de la cual testificaba, hablaba, ¿qué? La ley misma decía, hey, ustedes ven esto les separa a ustedes de Dios, esto es imposible para ustedes poder aceptados por Dios. Pues esa ley hablaba de una justicia venidera, que es lo que en el Antiguo Testamento la gente miraba hacia el futuro, al cumplimiento de esa justicia, a la manifestación de esa justicia en la persona del Redentor, el Mesías, si usted quiere, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. All right, now, regresemos entonces a la página número 2 la página número 3, debía haber dicho, de sus notas. ¿Okay? Donde dice en la parte de arriba que la justificación también es una declaración eterna, por siempre. Una vez y para siempre. Justificados. De la misma forma que uno no puede nacer de nuevo 2 veces. ¿Sabes? De la misma forma, pues tampoco uno puede ser justificado 2 veces, porque la justificación es eterna. Tiene que ver absolutamente nada con lo que nosotros podamos aportar o dejar de aportar. Una vez soy justificado, Dios dijo, oh no, me equivoqué, tú no vas a ser justificado. No funciona de esa forma. Por eso es la importancia, por eso es que, como dijimos, es el eje sobre el cual gira el resto de la vida cristiana. Este es el punto de partida y sobre ese eje es que nos movemos. Es la roca sobre la cual nuestra paz con Dios y nuestra justificación, de ahí es donde emana, es lo que debía haber dicho. All right? So,
podemos tener una idea del hecho de cómo esta justificación es eterna, ¿verdad? Una declaración eterna, en un pasaje que quizás no de primera intención no nos diga mucho, pero si lo miramos en el contexto de lo que estamos hablando, podemos ver, ¿ok? Podemos tener una idea clara de lo que aquí se encierra, de esta declaración eterna, en Lucas 23, versículos del 40 al 43, donde ahí la narrativa de Lucas nos habla de un hombre que fue crucificado al lado de Jesucristo, el ladrón y cómo Cristo le garantiza la entrada al cielo, a lo que usted y yo conocemos como el cielo. Leamos un momento. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ya uno se estaba burlando de Cristo y mofándose de él en la forma que todos sabemos. Entonces hay otro que está al lado, otro ladrón, y lo reprende diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Fíjese lo que dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, si Dios está haciendo esto, es porque es justo. Right? Okay. Pero hablando de Cristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Right? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. All right? So, vemos entonces nuevamente que la justificación es una declaración eterna. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 30 al 39, tenemos una idea mucho más poderosa, mucho más impactante sobre esa verdad que la justificación es una declaración eterna. Romanos capítulo 8, 30 al 39, pasajes que muchos de nosotros estamos familiarizados y que es extraordinario, simplemente extraordinario. Otra vez, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, la idea es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Right? ¿Se acuerda? ¿Sí? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Y qué pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el Dios que dijo, inocente, es por nosotros. Si Dios es, no en base a nada que nosotros pudiésemos contribuir, simplemente en su plan soberano y conforme a esa soberanía absoluta de Él, determinó que fuera de esa forma. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, conforme al plan, ya Dios, eso es lo pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios que fue profetizada por la ley y por los profetas, right? Okay, pues es de eso que está hablando, right? Sino que lo entregó conforme a lo que se había profetizado, el justo muriendo por los pecadores, right? Okay? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y mira lo que dice después. Dios es el que ¿qué? Dios es el que justifica. Nada que ver lo que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer antes o después de nuestra salvación. Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese fue el mismo que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que nos santificó y nos glorificó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la justificación, nuevamente, es una declaración legal
Dios dijo inocente, es una declaración externa, nuevamente, y los que son justificados, sin duda de ninguna clase, serán glorificados, serán santificados. Eso es seguro. Así que una vez que somos justificados, ya es suficiente. Y nada podrá separarnos nunca del amor de Dios, del amor de ese que por su propia iniciativa nos declara inocentes. Alabado sea el nombre de Cristo. Right? Tercero, en sus notas, la justificación es un acto de la gracia divina a través de la cual Dios declara justo a un pecador. Si no se ha dado cuenta, simplemente lo que hemos escrito ahí es lo mismo que está en la primera página de sus notas, la última afirmación que está en la parte de abajo. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La justificación es un acto de la gracia divina a través de la cual Dios declara justo a un pecador. Escriba esto también en sus notas. Nuestro pecado es un problema que necesita ser resuelto solo por Dios. Gloria al Señor. Y escriba, ya que estamos ahí, escríbase esto también. La magnitud de nuestro problema, que es pecado, se puede ver en lo que la Biblia dice en cuanto a la pecaminosidad del hombre. Todos pecaron. Todos están separados de la gloria de Dios. Right? Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Se puede ver en lo que Dios dice en cuanto a la pecaminosidad del hombre, en cuanto a la justicia de Dios y en cuanto a las demandas de la ley. La ley demanda total, absoluta, perfecta obediencia. Lo mismo sucede con la justicia de Dios. Dios dijo algo, que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Right? Pasajes que leímos del Antiguo Testamento en cuanto a que Dios nunca iba a justificar a un pecador. Pues algo tenía que hacer Dios. Right? Pues no puede contradecirse. Right? El punto aquí es que si estos tres argumentos, la pecaminosidad del hombre, de Edwin, de Moisés, de Naya, de cada uno de nosotros, la pecaminosidad del hombre, la justicia de Dios y las demandas de la ley son argumentos que pueden utilizarse en contra nuestra. Si se levantaran estos argumentos en nuestra contra, ¿verdad?, en una corte que está siendo dirigida por un juez totalmente justo, pues sin lugar a dudas, el fallo de ese juez justo ante estos argumentos que se están presentando en contra de nosotros, el fallo en contra nuestra no iba a ser muy bueno que digamos. Romanos 2, 14 al 15, tratando de clarificar lo que acabamos de decir en este momento. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Romanos 3:31 dice, luego, por la fe, invalidamos la ley. Es una pregunta, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Right? Romanos capítulo 7, versículos 12 y 16 dice, de manera que la ley de la verdad es que es santa, right? Y el mandamiento que está en la ley es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Lo que es muerte para mí es el pecado, más bien el pecado para mostrarse como pecado. Para que el pecado pueda mostrarse como pecado necesitábamos una cosa que se llamaba ley. Amén. Que nos dijera tal conducta es pecado. Si no hubiese
un documento que identificara esa conducta como pecado, tú y yo íbamos a seguir por ahí para abajo, sin problema de ninguna clase. ¿Sí? De la misma manera, más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Muerte en ese caso es separación de Dios, de la santidad de Dios, ¿ok? A fin de que el pecado, por medio del mandamiento que lo establece, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Mientras más lo vemos, mientras más claro está en la Escritura, más evidente para nosotros. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, ¿verdad? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. Right? Dos cosas más y creo que terminamos. El resultado de nuestro serio problema con el pecado. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, quizás sí, quizás no. Right? Primero, nosotros estamos condenados por nuestra inmoralidad. Wow, cójalo con calma, pastor. No se mande, no me otorgue esa cuestión de inmoralidad a mí. All right, okay. Todo depende con quien usted se compare. Amén. Si nos comparamos con la ley de Dios, si nos comparamos con lo que Dios establece, pues somos seriamente inmorales. Y me comparo con, usted le pone el ejemplo, ¿verdad? Pues entonces pues puede que no luzca muy mal que digamos. No, nosotros estamos condenados por nuestra inmoralidad. Y entonces pusimos entre comillas algo ahí ennegrecido para clarificar el punto. Mis acciones, ¿qué es mi inmoralidad? Mis acciones que violan la ley de Dios. ¿Tengo yo acciones, he tenido acciones yo en mi vida que violan la ley de Dios? ¿Sí o sí? Sí, claro que sí, claro que sí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes digan, no, yo no he cometido esas cosas, pero si miramos, es posible que algunas sí, pero otras probablemente, o mejor dicho, que algunas no, pero otras probablemente sí. Pablo hablando nuevamente de la inmoralidad, de la pecaminosidad del hombre, su rebelión en contra de la revelación de Dios, de la naturaleza y del favor inmerecido, de todo, a gracia de Dios, todas esas cosas, ¿right? Pablo dice, están atestados. ¿Qué quiere decir atestados? Hasta el tope, right? ¿Sabes? No chance, sumergidos, ¿sabes? Por todos lados, por donde quiera, ¿verdad? Saturados, tengo yo escrito aquí, saturados. Están atestados de toda injusticia, de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Yo no he matado a nadie. Puede que usted diga, quizás físicamente no lo haya matado, pero puede haber asesinado la reputación de alguien. Contiendas, engaños, perversidades. Si no suficientes, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios. Cada uno de nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Lujuriosos, soberbios, vanidosos, ay Padre, inventores de males. Si ninguno de esos fuese, el próximo sí es para todo el mundo. Desobedientes a los padres, necios, ay Padre, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Paréntesis, insistimos en lo mismo, ¿verdad? ¿Sabes? En que nosotros precisamos clamar a Dios para que Dios, porque Él es el único que puede producir eso en nosotros, porque eso sería contra natura, eso sería en contra de nuestra naturaleza. ¿Right? Clamar a Dios para que cree en nosotros la actitud. ¿De cuál de los dos? ¿Del publicano o el fariseo? ¿Es una pregunta o una afirmación? ¿El publicano?
Sí, el publicano, claro, sí, sí. El que le dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, ¿right? ¿Sabe? El hombre estaba tan y tan y tan y tan convencido, ¿verdad? ¿Sabe? You know? Y ante las palabras del fariseo que dice, oh, yo te doy muchas gracias, Señor, porque ya yo no soy como yo era antes, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la forma en que tú, Padre, has moldado, has domado mi lengua. Oh, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú has cambiado mis ojos, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tú me hiciste algo ahí en mis oídos. Y ya mis oídos no disfrutan de las cosas los sonidos que disfrutaban anteriormente. Señor, muchas gracias por haber hecho esta cirugía de corazón abierto y haber removido este corazón de piedra que yo tenía y haberlo reemplazado, Señor. Oh, qué bueno eres, Padre. Yo te doy tantas gracias por eso. Cada una de esas cosas deben ser ciertas en la vida de todo verdadero creyente. Amén. Son ciertas. Eso tiene que haber sido, porque somos una nueva criatura, right? Y Dios lo que hizo no fue que Dios moldeó y reparó nuestro corazón. Dios sacó el corazón apestoso, maloliente que nosotros teníamos y lo reemplazó por un corazón nuevo, right? Pero el punto es que esa realidad lo que provoca en nosotros no es la actitud del fariseo que proclama y confiesa abiertamente todas esas cosas. Nuestra actitud como resultado de lo que Dios hizo con nosotros inmerecidamente es la actitud del publicano que a pesar de todo eso puede mirarse y detesta todo lo que hay en su vida que es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Right? Nosotros necesitamos eso en nuestra vida. ¿Por qué razón necesitamos eso en nuestra vida? ¿Por qué necesitamos clamar a Dios para que cree esa actitud dentro de nosotros? Primero, porque esa no es la actitud que naturalmente va a salir de nosotros. Y esa actitud, si tenemos la actitud del publicano, el resultado va a ser que el poder de Dios va a ser expresado en nuestra vida. Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde, right? No el que necesariamente habla en términos de humildad, sino el que en su corazón se puede ver, el que ve, ¿verdad? ¿Sabe? Y detesta todo aquello que hay en su vida, que sabe porque el Espíritu Santo le está dando convicción de que es contrario a la santidad, a la pureza, a la justicia de Dios. Amén. Right? Entonces esa es la verdadera vida abundante, ¿verdad? Ese es el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí es donde está el gozo, right? Ahí es donde podemos tener paz en medio de tormentas y todo eso. Cuando esa actitud está en nosotros. De paso, cuando tenemos esa actitud, vamos a tener bien pocos deseos de estar apuntando hacia el pecado de otras personas. No es que vamos a condonar el pecado y decir, no hay problema, está chévere, o lo vamos a barrer debajo de la alfombra. No, es que la actitud de censura y de juicio desmedido, pues no es compatible con una persona que se puede ver como el publicano se vio, porque nosotros estamos tan enfocados en nosotros que simplemente para esas personas que están en pecado lo que hacemos es orar por ellos, levantarlos en la presencia del Señor. Amén. Eso no tenía que ver con lo que estamos hablando. This is just something that I wanted to share with you. Okay? So, dice entonces que estos, versículo 32, esos, aunque conocen el juicio de Dios, ya son las 8:30. Oh, God. Aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Santiago capítulo 2, versículo 10, simplemente clarificando el asunto, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, ¿qué sucede? Pero ofende en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. Así que no tenemos el menor chance. El punto, mire el señalamiento. El resultado de nuestro serio problema del pecado. Nosotros estamos condenados por nuestra inmoralidad. Mis acciones
Son mis acciones que violan la ley de Dios. Un pecado que un mandamiento, un aspecto de la ley que yo ofenda, ya estoy violando la ley de Dios. Right? El segundo punto es que nosotros estamos condenados por nuestra moralidad. Ese es menos común, right? Más fácil entender cuando condenado por mi inmoralidad, pero ¿cómo voy a estar condenado por mi moralidad? La moralidad se refiere a mis intentos de mantener la ley de Dios. Mis intentos de mantener la ley de Dios me condenan. Isaías 6:4-6, que todo el mundo conoce, quizás no lo ha visto de esta forma, pero todos nosotros somos como una cosa impura. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Romanos 3:20, otra vez. Porque por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque las obras de la ley lo que hacen es condenarme. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Romanos 3:20. Así que, esto es lo último que vamos a decir. Aún nuestras lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas en la sangre del Cordero. Por eso Dios declara justo al pecador al declarar que por medio de la fe en Cristo nuestros pecados son perdonados. Es increíble que el juez santo del universo vele por un pecador que es responsable, cuide, se interesa en un pecador que es responsable de todas las cosas que hemos señalado en esta noche y que por la gracia de Dios en la salvación Dios diga, este individuo es inocente para siempre. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ese es Adán, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos en justos. Justos son aquellos a los que Dios declara que sus pecados les son perdonados. Colosenses 2:13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él es Cristo, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, y la quitó de medio clavándola en la cruz. Eso sucedió en un momento en particular. ¿Y qué pasa en mi diario vivir? Esto sucede. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Now, hay una palabra que está presente ahí en el pasaje que leímos la vez pasada, que es la palabra propiciación. Right? Eso sugiere que somos libres de nuestra culpa. Significa que Cristo ha tomado nuestra culpa para hacia Él y ya esa culpa no es nuestra. La próxima vez que nos reunamos, si es la voluntad de Dios, vamos a estar hablando de esa palabra, que es también altamente significativa y trae mucho gozo y mucha paz y mucha tranquilidad a nuestros corazones. Todo esto es de inmensa importancia, particularmente cuando la adversidad visita, particularmente cuando llegan resultados de un laboratorio que no son los que esperamos. Es triste que nosotros seamos tan cabeciduros, que tengamos que esperar la presencia de una situación como esa para sentarnos a considerar y valorizar la grandeza del regalo que hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Es bueno que cuando llegan esos momentos tengamos donde pararnos firmes, ¿okay? Pero qué hermoso sería que en nuestro diario vivir estuviese eso presente. Que cuando se solicitara nuestra ayuda, nuestro servicio al Señor en alguna forma,
eso estuviera presente en nuestra mente. Que cuando surgiese alguna fricción con alguna persona, ¿verdad? Pues que esas verdades estuvieran presentes. Todo esto que Dios quiso, porque quiso y dijo inocente, ¿right? Y todas las implicaciones que eso ha tenido en la vida nuestra, que Él quiso llamarme. Y un día llamó mi nombre. Y como Lázaro salió de la tumba, así salimos nosotros espiritualmente hablando. Y ahora nuestra vida es distinta. Ahora podemos ver cosas que antes no veíamos y sentir cosas que antes no podíamos sentir. Amén. All right. Okay. Así que no se vaya nadie, por favor. Vamos a hacer lo que dijimos al comienzo y si cooperamos entre todos, pues podemos seguir hacia adelante. Andy, yo creo que sería bueno que chequearas al hermano Juan, que debe estar por allá afuera. Lo traes para acá, por favor, para que él nos dé un poquito de dirección también. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo tan lindo que nos has permitido pasar en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, que no sea necesario que vengan circunstancias oscuras, adversas, Señor, a la vida nuestra para poder detenernos y recalibrar, Señor, dónde estamos nosotros, Señor, con relación a estas verdades tan extraordinarias, Señor, tan sublimes, tan divinas, como lo son la doctrina de la justificación por medio de la fe, Señor. Gracias por haber querido poner tus ojos en nosotros y sobre todo gracias por habernos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias por haber anulado todo el acta de pecados que había en nuestra contra. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Salvador de nuestras almas. Te amamos. Queremos amarte mucho mejor y con más pureza y con más limpieza. En el nombre de Jesús. Amén.